Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias y va a cumplirse prácticamente un año desde que el movimiento Un Solo Uruguay tuvo aquella gran convocatoria en el interior del país en enero pasado y ahora está preparando una nueva concentración. Y para hablar de cuál es el futuro del movimiento ya estoy en compañía de uno de sus voceros, Marcelo Nogué. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ayer tuvieron una reunión en la que estuvieron preparando qué es lo que se va a escuchar en la proclama que van a hacer el próximo 23 de enero. Y llama la atención cómo el movimiento ha ido evolucionando desde una reunión de productores que se iban juntando en diferentes puntos y que tenían un reclamo básicamente del sector productivo, del agro, y ahora se incorporan temas de turismo, de seguridad. ¿Cómo define hoy al movimiento? El movimiento desde sus comienzos, la primera reunión fue el 8 de enero del año pasado, más con un perfil convocando más a productores, pero ya desde ese momento se incorporó gente de otros sectores. Y a partir de ahí, ya a partir de la propia proclama, el movimiento se dedicó a hablar de los sectores productivos del país, los sectores que generan la riqueza en el país. Y ahí entran todos, el turismo, el transporte, la industria. Siempre se nos trató de encasillar como los productores autoconvocados y nunca fue un grupo de productores autoconvocados. Este año, en la actividad que se hizo ayer, donde se invitó a no solo a la gente del movimiento, sino de otras organizaciones, quedó una vez más demostrado que este movimiento está integrado por todos. Había gente de comercio, gente vinculada a la industria, gente vinculada al turismo. Pero el hilo conductor que une es el reclamo, digamos. El hilo conductor que une es el reclamo y los planteos para poder tener el Uruguay que merecemos, un Uruguay productivo, un Uruguay que al que emprende no lo ponga entre la espada y la pared. Hoy cualquier emprendedor, antes de empezar algo, mira 3 veces para hacer, porque hace un número y no le cierra por ningún lado. La gente que ya está instalada, de hecho, se está descapitalizando, hay cientos de comercios cerrando, industrias, productores agropecuarios también. Entonces, el reclamo es poder vivir de lo que la gente genera y produce. Ustedes han repetido en más de una ocasión que son apartidarios, pero uno podría decir que en realidad hacen política en sentido amplio, como hacen todos los grupos que intentan conseguir cosas y que plantean reclamos. En ese contexto se los ha vinculado muchísimas veces con la oposición o con los reclamos que sintonizan con reclamos de oposición. ¿Ustedes dirían que hay alguna cosa que hace el gobierno que ustedes destacan que la hace bien? Porque, por ejemplo, la oposición ha tenido que y ha hecho algunas diferencias y ha destacado algunas cosas que sí se hacen bien. ¿El movimiento en ese sentido se queda solo en la protesta o también destaca cosas? Nosotros, vamos por el principio. Desde el primer momento decimos que somos un movimiento con mucho contenido político, pero sin identificación político-partidaria. Esto es, bregamos por un país con determinadas características y vamos atrás de eso y lo vamos defendiendo. En ese marco es que obviamente uno siempre trabaja sobre las cosas que hay que mejorar. Siempre pide para cambios en lo que está funcionando mal. Si uno se pone a analizar, obviamente todos los gobiernos en todas partes del mundo tienen partes buenas y partes malas. Sin duda que el desarrollo turístico, que es una cuestión que viene encadenada hace muchos años, es algo más que positivo. Por la situación que se está viviendo hoy, el turismo en este año está recibiendo un golpe consecuencia de algunas otras malas prácticas, pero sin duda que la apuesta al desarrollo del turismo ha sido algo más que positivo. Ha dado mucho empleo, ha permitido desarrollos en otras zonas, obviamente genera ingresos de actividades no tradicionales, entonces siempre hay cosas para rescatar. ¿Y cómo logran convivir en esa cosa que es apartidaria, pero sí que es fundamentalmente política, con integrantes de su agrupación que se vinculan más con el que se vayan todos de repente y que está muy asociado a estar en contra de todas las políticas del gobierno? Nosotros, en general, hay de todo tipo de expresiones a nivel individual. Como movimiento siempre lo dijimos, de acá se sale con política.
y con políticos que entiendan los cambios que hay que hacer. O sea que en realidad necesitamos más política y más políticos vinculados y comprometidos con un país diferente o un país productivo. ¿Ustedes descartan decir en algún momento o pronunciarse sobre a quién votar en las próximas elecciones? Se lo pregunto en un contexto en el que, por ejemplo, otras corporaciones, el PIT-CNT, sin ir más lejos, dice que es apartidario, pero ha habido momentos en los que ha planteado hay que votar al Frente Amplio, por ejemplo. La actitud que tome el PIT-CNT es de ellos. Se lo ponía como un ejemplo de otro tipo de corporaciones que... nosotros vamos a mantenernos sin pronunciamiento desde el punto de vista político partidario. Es un colectivo que integra gente de todos los partidos, que ha votado a todos los partidos. Por lo tanto, es una discusión que deberíamos dar internamente, que más que construir va a destruir. Y eso, hay gente que en el cuarto secreto pone votos a distintos partidos, pero que en realidad a la hora de decir cuál es el país que uno quiere, vamos por el mismo camino. Después cada uno interpretará cuál es el candidato que mejor sintoniza con sus ideas o que entiende que sintoniza mejor con esas ideas. Justamente cómo se van a plantar, parte de la cosa de esta movilización del 23 tiene que ver justamente con, se viene un escenario electoral. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir con los candidatos? Nosotros, para este 23, a diferencia de lo que fue el acto pasado, pretendemos que la proclama no sea ni de protesta ni de reclamo, sino que sea de propuesta. Hablar sobre los temas concretos, con propuestas concretas, para que al comienzo de la campaña electoral, en definitiva, exista insumos ya desde el movimiento para que los distintos candidatos puedan opinar. Apostamos a tener un nivel de propuesta que permita ir por el lado de que todos los uruguayos sepamos lo que van a hacer cada candidato y no que nos basemos en eslogans o en propuestas que ¿Tienen sabemos propuestas son concretas, irreales? por ejemplo, en seguridad? Que tal vez es un tema que está un poco más alejado a sus ideas iniciales. En el día de ayer, que fue donde definimos qué temas vamos a encarar, obviamente que la mayoría están vinculados a lo que venimos trabajando en cuanto a costos del Estado, a productividad, en cuanto a modelo de desarrollo en el largo plazo como política de Estado, pero también se definió incorporar algunos temas nuevos, seguridad, enseñanza, sostenibilidad y sustentabilidad del modelo productivo del país. Y ahí tienen técnicos que puedan ayudarlos a plantear propuestas, porque el movimiento, sobre todo los principales voceros, son más bien vinculados al agro, por eso se lo pregunto. Sí, hay gente que ha estado trabajando y aportando desde su lugar durante todo el año. El movimiento había definido hasta este momento mantenerse dentro de la proclama pasada. Bueno, ahora llegó la instancia de dar un paso, volver a incorporar temas y en realidad agrandar el abanico temático atrás del cual vamos a ir todos trabajando. Hay un tema en particular que durante este año ustedes abordaron y que tal vez hace más difícil encasillarlo al grupo en su orientación, puede ser ideológica o como quieran llamarle, que es el tema de UPM. Sobre todo si uno mira que la forestación, por ejemplo, fue una de los principales rubros de exportación el año que pasó y que hay economistas de diferente palo que sostienen que cuando la inversión extranjera crece, en realidad son los ciclos en el que al país le va mejor. Entonces, ¿cómo se conjugan estos mensajes que van hacia mejorar las condiciones empresariales y mejorar las condiciones para que se crezcan los empleos, etcétera, con reclamos que son más de corte de, a los extranjeros no les demos algunos beneficios que son los que después terminan siendo que vengan acá? Creo que ahí muy inteligentemente nos desvirtuaron el discurso y nos pusieron en el movimiento no quiere la inversión extranjera. Nosotros en ningún momento planteamos eso. Lo que planteamos fue, las inversiones extranjeras son buenas y necesarias, como igual que la nacional. La forestación ha cumplido un rol muy importante y puede llegar a cumplir un rol muy importante para adelante. De hecho, es una política de Estado de gobiernos muy diferentes. El problema es el contrato. Uruguay hoy tiene firmado un contrato con una empresa privada que en realidad hace que todos los uruguayos tengamos que hacer una inversión bastante mayor de lo que la empresa va a hacer para instalarse. Solamente hoy se está hablando en un cálculo que para
la realización de la vía del tren que va de Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo, se está hablando que va a costar en torno a 2.200, 2.500 millones de dólares. Solo por esa inversión. Uruguay se compromete hoy a comprar la energía que genera la nueva planta a través de sus desechos industriales a un precio que hoy está muy por encima del precio de mercado. O sea, tenemos un contrato que hace que todos los uruguayos tengamos que poner mucha plata y entregar muchas cuestiones de nuestro patrimonio para que se venga a instalar una empresa que en realidad no va a aportar impuestos porque va a estar en zona franca y que los puestos de trabajo definitivos que va a tener no va a generar ningún tipo de impacto a nivel nacional. Brevemente, sí o no le pido, ¿tiene un relevamiento de cuánta gente integra hoy el movimiento? No ha sido una preocupación nuestra nunca. Marcelo Nogue, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias.